Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 29 de agosto, en esta 21ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia el martirio de San Juan Bautista. San Juan Bautista era precisamente el primo de nuestro Señor Jesucristo, que bautizaba en el río Jordán, y por eso el nombre de Bautista. La muerte del Bautista, decapitado por Herodes Antipas, pone de manifiesto la grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta al llamamiento de Dios. Tanto con su muerte como con su predicación, dio testimonio de la verdad, y conforme a lo que Jesús dijo de él, fue una antorcha que arde y que ilumina. Es el único santo en la iglesia a quien se le celebra su nacimiento el 24 de junio y su muerte por medio del martirio el 29 de agosto. Por eso le recordamos y pedimos que nos ayude el Señor a tener esa misma fuerza en la fe y esa convicción de la coherencia de vida. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan Bautista. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos con el martirio de San Juan Bautista, como hemos escuchado en la lectura del Evangelio. Y también, evidentemente, en la introducción de esta cápsula que tuvimos sobre el martirio de San Juan en este día. Bueno, ¿qué podemos afirmar sobre el texto de San Marcos en el capítulo 6? Se nos narra esta historia teologizada de cómo Herodes apresa a San Juan el Bautista. Y aunque Herodes encadena a San Juan, lo tiene en la cárcel, pero a Herodes le gustaba, le simpatizaba cómo Juan habla, cómo Juan predica. Seguramente a nosotros nos llama la atención escuchar a predicadores que tienen propiedad, que tienen autoridad. Y les confieso algo, a mí me encanta escuchar, por ejemplo, al padre Hugo Estrada en cada una de sus anotaciones, de sus prédicas, porque me gusta mucho el estilo, la forma y sobre todo el contenido, un contenido de fe, un contenido cargado de fortaleza, un contenido cargado de Dios.
Seguramente así me imagino a Herodes escuchando a San Juan Bautista, ¿sí? Escuchando a un hombre de Dios, a un hombre de convicción, a un hombre de fe, a un hombre que cumplía su palabra, a un hombre de coherencia, ¿sí? Que es muy hermoso escuchar a una persona así. Como ustedes escuchan estos audios y que les llama la atención, si no, pues evidentemente no lo harían. Pero qué importante lo que dice después el texto. Herodes se había casado con Herodías, hermana de su esposa Filipo. ¿Qué significa esto? Si su hermano Filipo estaba vivo y ya tenía una esposa y por lo tanto ya tenía una hija, Herodes decide tomarla como esposa. ¿Qué está haciendo Herodes? Está haciendo lo mismo que hizo el rey David en el Antiguo Testamento. David toma por mujer a Betsabé. ¿Quién es ella? Es la esposa de Urías. Está cometiendo adulterio Herodes. Está en flagrante adulterio. No podemos ni dudarlo por lo que nos dice el texto bíblico. Es decir, está en pecado. Y San Juan se lo dice, a la cara. San Juan no tiene miedo de hablar las cosas. San Juan es un profeta en obras y en palabras. Es el que prepara el camino al Señor. Por eso San Juan Bautista es aquel que realiza en el río Jordán bautismos de penitencia, pidiendo que los pecados se perdonen y sobre todo invitando a la conversión. San Juan invita a Herodes a la conversión y claro, aquel se siente señalado, aquel hombre seguramente se siente que no encaja en esa prédica de San Juan cuando San Juan le señala sus verdades. ¿Cuántos de nosotros también sufrimos cuando alguien nos dice la verdad y si esa verdad conlleva una acción negativa que yo he cometido? Si esa verdad conlleva que me digan las cosas feas que tengo, las cosas en las que me he equivocado, seguramente que sí, pero solamente una persona auténtica, una persona a quien le interesa que yo cambie, me dirá las cosas abiertamente y con la verdad. Claro, habrán personas alrededor nuestro que critiquen y que nos digan las cosas por impulso, por despecho, por ira, pero eso se nota cuando alguien actúa de esa manera y se nota cuando alguien actúa de corazón, cuando alguien actúa desde el amor, cuando alguien actúa con coherencia, cuando alguien realmente nos corrige desde el Señor. Y es lo que está haciendo San Juan Bautista, corrige desde la fe, desde el Señor a Herodes. Y le dice, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Y dice el texto que por eso Herodes lo manda a encarcelar. Hoy también se nos invita a tener a nosotros primero una coherencia de vida. ¿Qué es la coherencia? Es precisamente esa equidad, esa manera de actuar transparentemente entre lo que pienso, lo que hablo, lo que siento y lo que digo, y lo que actúo. Bueno, pues se nos invita a tener coherencia como San Juan y a no tener miedo también de la corrección hacia el prójimo, sobre todo de aquel que se pueda estar equivocando, pero debemos de tener cuidado. Y en otro texto del Evangelio según San Mateo se nos ha dicho cómo hacer la corrección fraterna. Si alguien se está equivocando, llámalo a solas. Si no te hace caso, llama a 2 más de la comunidad, y si ni así te hace caso, preséntale el caso a toda la comunidad entera, y si no te hace caso, ignóralo de tu vida, sácalo de tu vida. Pero muchas veces no hacemos eso. Es decir, el Señor también nos da las pautas para saber actuar. Segundo punto en el texto de hoy es como dice que Herodías, aquella mujer que es la pecadora también, siente recelo, siente rencor. El rencor supone odio, el rencor supone ira, el rencor supone algo en tu corazón por una persona, porque dice contra Juan. Quería quitarle la vida a Juan. Imagínate hasta dónde llega el odio. Cuántas personas actúan como Herodías, con odio, con rencor, con hambre y sed de venganza, con esa hambre de sangre hacia el prójimo. El Señor nos invita a no ser así, a no tener eso en el corazón, ¿sí? Porque podemos caer en la actitud de Herodías. Rencor contra Juan para quitarle la vida hasta que esto se cumplió.
Pidámosle al Señor no tener odio, no tener rencor. Yo he dicho en otras oportunidades y en las homilías de mi parroquia que el cáncer que carcome y que corrompe el corazón del ser humano en este tiempo, aparte de la corrupción e injusticias, por supuesto, es el odio, es el rencor, el irrespeto al prójimo, es el hambre y sed de venganza, es la ira que muchas veces no nos lleva a perdonar. Esta mujer no tenía perdón en su corazón y nunca lo tuvo hasta que pudo ver muerto a San Juan. Pidámosle al Señor tener en el corazón paz, ¿sí? Y cuando veas que actúas desde tu hígado, desde la bilis, desde el odio, desde la ira, pídele al Señor que te ayude, pídele al Señor fortaleza, pídele al Señor un auténtico cambio. Esta es la invitación que nos hace el día de hoy el Evangelio. Si no, actuaremos movidos por nuestros instintos y pasiones, movidos por el pecado, y Satanás habrá ganado en nuestras vidas. Y luego pues se nos narra cómo la hija de Herodías baila, le gusta al rey y luego le pide la cabeza a San Juan y el rey lo cumple. Vean ustedes, por no quedar mal delante de la gente, el rey cumple esto, porque no tiene una convicción. Deberíamos de tener una convicción, una palabra auténtica, pero una convicción desde el Evangelio, desde los valores y virtudes del contenido del Evangelio, de una convicción desde la vida misma de Cristo y actuar desde Él. Porque aquel actúa no movido por sus convicciones, sino por no desairar a la joven y por sus invitados para no quedar mal. Vean ustedes, qué terrible es actuar de esa manera, por el qué dirán, por lo que la presión social o lo que los demás digan. Entonces no viviremos felices. Hoy la palabra nos invita a actuar por convicción, desde el amor a Dios, desde el respeto a la vida humana. A esto se nos invita en este día. Bueno, pidámosle al Señor entonces que nos ayude a tener esa fuerza de fe como San Juan, y si alguna vez nos persiguen, nos señalan porque hemos predicado el Evangelio, no tengamos miedo, el Señor estará con nosotros, el Señor estará de nuestro lado. El Papa Francisco nos dice el día de hoy: una misión requiere valor heroico, dice el Papa. La misión de Juan marcó su vida desde antes de nacer. Además murió proclamando la verdad, preparando el camino para que llegara a tu reino, Jesús. Anunciar tu nombre no es fácil. A muchos les costó la fama, otros eran expulsados de la sinagoga. A Juan su valentía le costó la cárcel y poco después la cabeza. Bueno, son las palabras sabias del Papa, y ojalá que nosotros nunca tengamos miedo ni vergüenza de anunciar el Evangelio con toda la verdad, claro, con la prudencia del caso, y ser testigos del amor de Dios en nuestras vidas. Les espero hoy durante la tarde a las 2 en el programa En Sintonía con la Lección a través de Radio Estrella 89.3 FM. Que el Señor les bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.